Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera nos ocupamos de las principales noticias internacionales y nacionales y en la segunda realizamos una entrevista que en esta ocasión nos acompaña el doctor Iván Ernesto Gatón Rosa, abogado, profesor universitario, geopolítico, y que realiza una labor importante que es la de ir a donde inicia la República, que es la frontera, a realzar los valores patrios, a hablar de las principales figuras de nuestra historia y también a resaltar las primacías que tenemos como país. República Dominicana, aquí se inició la modernidad y somos, como decía Felipe II, puerto y llave de todas las Indias. Quiero referirme ahora a la primera parte, que son las noticias internacionales. Lo más importante es, digamos, que la tregua de Gaza se mantiene. La visita de Netanyahu, del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Trump, para, me imagino, conversar la segunda parte de la tregua, cómo avanza ese tema, y los aranceles que impuso el presidente Trump, que se mantuvieron, están todavía en pausa durante 30 días, producto de conversaciones sostenidas con México y Canadá, mientras sí se mantiene el 10% para China, para los productos chinos. En el área nacional, lo más importante para el país es la visita que inició en el día de ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, mejor dicho, el senador Marco Rubio. Marco Rubio es el primer senador de ascendencia latina en ocupar la importante Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América. Trae su agenda, pero me imagino que aquí en República Dominicana lo más importante que se trataría, porque este programa sale los viernes, pero hoy es jueves, que es cuando grabamos el programa, y no sabemos todavía los detalles, pero se trataría, me imagino, que el área de seguridad, el tema de la migración, el comercio, y para nosotros el tema de Haití, que es fundamental, no solo por la parte migratoria, sino también por otros asuntos importantes que resultan fundamentales para los Estados Unidos y para nosotros. Si no lo trajo el secretario Rubio, yo me imagino que el presidente Abinader lo pondría sobre la mesa. Naturalmente, este programa sale los viernes, ya se sabrá que vino, pero lo importante es que haya venido aquí, a este país estable, con una estabilidad envidiable, con un crecimiento económico también envidiable, con instituciones que funcionan, con un sistema de partidos, con una democracia sólida de cerca de 60 años. Lo importante es que su visita haya sido agradable. Después de la pausa, amigos, nos vamos entonces a la entrevista con el profesor Iván Ernesto Gatón Rosa. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7
para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los Juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Bien amigos, como dijimos en la primera sección de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, hoy tenemos la honra de contar con la presencia de don Iván Ernesto Gatón Rosa, abogado, diplomático de carrera, en su politólogo, geopolítico, le gusta la especialidad de geopolítica, la mezcla también con el medio ambiente, que es algo interesante, un hombre preparado que está alcanzando la madurez de su vida y asimismo está alcanzando la madurez
de su pensamiento. No solo es una persona versada en la materia que desempeña, porque además de ser diplomático de carrera, de participar en paneles, en conferencias, de escribir capítulos en libros importantes de Pedro Baños y de otras personas más, él ejerce la docencia, y la docencia hay que agradecerle a aquellos que deciden transmitir sus conocimientos. Con él, obviamente, vamos a hablar de diferentes cosas, porque hay que aprovechar al máximo su presencia. Pero yo quiero resaltar un aspecto que a mí me impresiona, y me impresiona favorablemente, y que ustedes deben saber. El profesor Gatón, vamos a llamarle así, no solo se limita a participar en medios como este, que nos honra con su presencia, medios humildes que nos engalana la inteligencia y la presencia y la dicción de una persona como la que acá estamos mencionando. Pero él además tiene otro programa, otra actitud u otra misión, habrá que ver, que es la de ir por la frontera del país, por todos esos lugares que fueron antemurales de la República, donde comienza la República, no donde termina, a refrescar la memoria histórica, a dar charlas sobre el papel que han desempeñado en nuestra historia diferentes personas, a hablar de nuestra nacionalidad, a reafincar las primacías que aquí tenemos en la República Dominicana. Lo más reciente es un video sobre la Casa del Cordón que él ha puesto a circular. Entonces, una persona que reafirma nuestras primacías, que tiene conocimiento de las mismas, que tiene la importancia de lo que ha sido nuestra isla desde la hazaña portentosa del almirante de la mar Océana, que utiliza una frase de Felipe II, el gran constructor, que cuando se refería a Santo Domingo decía puerta y llave de todas las Indias, que ha hablado que de aquí salieron todas las expediciones prácticamente para la conquista de los demás nuevos virreinatos, nuevos reinados, y de la vida que esa gente desempeñó. Es alguien a quien yo tengo que, por obligación, resaltar ese aspecto. Me perdona esa introducción tan extensa para un medio como el nuestro, pero creo que hay que honrar honra, como decía Martí. Entonces creo que esa parte de enseñanza al pueblo dominicano, repito, en la frontera, en la zona fronteriza, que es donde comienza la República, la gente cree que ahí termina, ahí comienza la República, y donde hay que reforzar nuestra historia, nuestras glorias, nuestras caídas, pero siempre hemos sabido levantar nuestras glorias y además nuestras primacías. Bienvenido, profesor, muchas gracias por acceder a la invitación de este humilde programa. Yo estoy muy agradecido, no solamente por las condiciones que usted tiene como profesional, la trayectoria que ha tenido para los que damos seguimiento a los temas, usted que es un referente, pero también por el don de gentes. Y desde la época que usted era estudiante en La Salle, en Santiago, un compañero de clases suyo, que nació con la alegría incluida en su espíritu. Elvin Mancebo. Uno tiene una referencia ya del ser humano, más allá de lo que pueda verse en el ámbito profesional. Y uno agradece que pueda existir una complementariedad entre el profesional y el ser humano. Entonces, para mí es un honor. Yo tengo una perspectiva siempre un poco del Eclesiastés, porque yo fui monaguillo y aprendí que uno está aquí de paso y que lo que nos queda realmente es, en la existencia, en medio de su misterio, es tratar de hacer las cosas que rindan un beneficio a la sociedad, más allá de nuestros egos, que están incluidos ahí todos los demonios en el paquete, pero las virtudes siempre deben ser un referente, y como dice el Eclesiastés, lo que le queda al ser humano es disfrutar el fruto de lo que hace.
Así es. Y entonces en esa perspectiva también uno ubicarse y decir, bueno, si somos uno en el cuerpo de Cristo, y sonará raro esto de Cristo porque desde que Nietzsche le dio un disparo a la imagen de Dios, se le hace un poco como difícil a la gente mencionar sus convicciones de fe, pero dice que si somos uno en el cuerpo, oye, los oídos no envidian los ojos, ni la nariz, la boca. Entonces, sé sabio. ¿Qué virtud se te dio? ¿Qué talento se te dio? Entonces, a mí yo no diría que es un talento ni una virtud, pero desde muchacho a mí me gustó dar clases. Y en Sabana Grande de Boyá, esto es una anécdota muy trillada, yo le digo a unos muchachos allá que hay un país, tenía como 11 años, que se llama Singapur. Y se rieron de mí, como dicen ahora, me hicieron bullying porque yo me había aprendido el nombre de un país que era una mala palabra. Yo digo, no, pero que Emilio Salgari, ¿Emilio quién? Y yo, no, es que Emilio Salgari tiene un libro que se titula Sandokan y los tigres de Malasia. Y la gente no se imagina que el problema de China es el estrecho de Malaca y Singapur es donde está el estrecho de Malaca. Entonces ya uno viene desde muchacho viendo algunos asuntos que simplemente ha tratado de compartir con la gente, y es de corazón, porque yo siempre digo que el dominicano piensa que el río Sama es el Potomac, que somos el centro del mundo, pero el resto del mundo no se ha enterado. Así es. Entonces, por eso la necesidad de aprender un poco de la geopolítica, y yo que soy un estudiante, es más provocar a la gente y decirle, pero usted se dio cuenta de dónde usted viene. Es decir, usted se dio cuenta de que usted está en el lugar con la mayor densidad histórica del proceso histórico llamado la modernidad, que como usted dijo, la portentosa hazaña que cambió el mundo para siempre. Porque el continente americano no está conectado, África sí, Europa sí, la isla mundo está interconectada, pero América, cuando llegan aquí, cambian el mundo para siempre. Pero ¿desde dónde salieron? Cuando usted menciona la Casa del Cordón, hay un dato interesante. Y es que esa casa, que era de Diego Garay, que luego fue el gobernador de Jamaica, Diego Garay es el que financia a Alonso Álvarez de Pineda, que es, ahora que viene el problema del Golfo de México con Trump, es el que cartografía desde la Florida, porque Ponce de León creía que Bimini, donde buscaba la fuente de la eterna juventud, supuestamente en los tiempos que no había Viagra, pero se había casado con una taína que estaba haciendo unas exigencias ahí un poco eróticas, creía que era una isla. Y Alonso Álvarez de Pineda es el que llega, recorre toda la zona del Golfo de México y llega hasta Texas. En Austin hay un monumento. Sí. ¿Pero qué sucede? Un dato interesantísimo. Siempre anduvo con la madre. En ese cascarón de madera, cuando no había pronósticos de meteorológicos, si venía un huracán, ese señor, cuando andaba con su madre en un barco donde no había baño, y luego lo matan con la madre. Entonces yo digo, ¿por qué no tomar los hilos históricos donde acertadamente, en un momento en que estaba ya colapsando la casa de Ponce de León, el presidente Balaguer la rescata? Ese señor es el que descubre Estados Unidos. A ese es que Nicolás de Obando le da la encomienda de Borinquén y hoy está enterrado en Puerto Rico. Pero nosotros andamos apurados por visitar San Agustín, que la fundó Diego Menéndez de Avilés en 1567. Entonces no vamos a la casa del que descubre Estados Unidos, que es Ponce de León, que está ahí en San Rafael del Yuma. Peor aún, que no promueven una casa que es bellísima. Entonces, yo simplemente lo que he tratado, porque eso está ahí, de provocar a la gente, como yo le digo a los amigos del Cibao, pero ¿cómo es posible que ustedes no hagan una ruta turística de los Hidalgos, donde está la más antigua villa europea en América, donde empezó el proceso de cambio alimenticio
del mundo. El primer producto de exportación fue el casabe. Eso cambió para los marineros su alimentación porque el pan se dañaba, pero el casabe no se daña. Donde también llega aquí el trigo, llegan los caballos, 15 caballos y 5 yeguas, que después fueron los caballos que los indios llamaban Mustang. Eso fue de aquí, que se lo llevó Diego Velázquez, que fue el que estuvo en la matanza de Jaragua, y es el que se lleva Hernán Cortés, porque Catalina de Suárez, o de Juárez, que era la esposa de Cortés, era hermana de la esposa de Diego Velázquez, pero Cortés engaña a Diego Velázquez y se va para México con el hijo de la cacica Osema o Catalina, que era la cacica del cacicazgo de Higüey, porque su esposo Cayacó había muerto, y el conquistador con Cortés, según Cortés, en las crónicas de la relación que le envía a Carlos V, primero de España, uno de mis 13 capitanes con los cuales conquisto Tenochtitlan es Miguelico Díaz Ox. Por eso la ciudad se muda del norte al sur, porque ella es la que dice, mira, aquí en Jaina hay oro, pero se casó con él. Y Miguelico Díaz Ox es el primer americano. Pero ¿y por qué no resaltamos eso? ¿Por qué uno tiene que venir en un avión desde Madrid y escuchar a alguien decirle a una italiana, ¿y usted qué va a hacer allá? Dice, bueno, voy a la zona de Punta Cana y de ahí voy a Santo Domingo. Dice, mira, yo tengo más de 20 años yendo a la República Dominicana. En la capital no hay nada que ver. Tú te quedas en Punta Cana, te das la vuelta por las zonas aledañas, pero no hay nada que ver. Y yo dije, pero no, y esta es Stulticia, porque eso es Stulticia. Usted me va a decir a mí que donde está el primer alcázar de América, que es donde estuvo la primera virreina y gobernante, la primera mujer de la nobleza europea y gobernante en América, María de Toledo. Oh, y usted me va a decir a mí que donde está la fortaleza Osama, no hay nada que ver. Si por donde quiera que usted camine en la zona colonial salen los espíritus de un pasado que cambia para siempre la historia de la humanidad. Y como yo cuando voy a México, siempre que voy a la Universidad de Guadalajara, que algunos quieren saber dónde queda República Dominicana, y digo, no, mire, si usted va a la calle El Conde allá con las damas, ahí era donde vivía Cortés. Y la casa de Cortés en Veracruz es similar al Alcázar de Colón. Y les voy a dar un dato adicional. A Benito Juárez se le llama benemérito gracias a Delfín Madrigal, que lo propone en el Congreso Dominicano. Y México entonces le hace una avenida, pone una avenida con el nombre de don Delfín Madrigal, coronel aquí, que pasa frente a la UNAM en la Ciudad de México. Don Joaquín, y aquí Delfín Madrigal no tiene una calle. Entonces, a mí me duele en el alma que, por ejemplo, uno escucha rancheras como, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? Y es el título de la canción, más corto, famoso en rancheras, y yo le digo a los mexicanos, mira, eso es de un dominicano, el maestro Mario de Jesús. ¿Cómo? Y yo, sí. Y vivió allá muchos años. Y vivió allá muchos años. Y escribió y una canción de Javier Solís que es Adelante. Se dice adelante cualquiera que sea, sí, que me esté tocando a las puertas del alma, pero más aún, quien funda la universidad, quien le da más, digamos, apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, es un presidente que fue canciller, que fue secretario de Relaciones Exteriores de México y que vino aquí a La Vega a visitar la familia de su mamá, don Emilio Portes Gil. ¿Y por qué no tiene una calle en su nombre? ¿Y por qué no se narra esa historia en La Vega? Que hay un trabajo del periódico El Caribe que conseguí. Oigan, don Emilio Portes Gil. ¿Y qué me dicen los mexicanos? Oh, pero yo no sabía. Digo, no. Entonces, esos elementos así, es como cuando usted no sabe quién es su mamá, su papá. Claro. Entonces hemos perdido el sentido de la importancia histórica que nosotros tenemos. Por eso hablaba de recordar lo que somos.
Mucha gente desconoce, por ejemplo, el papel jugado por Pedro Enrique Ureña en México en el tema educativo, al punto de cuando muere, México envió un cable pidiendo que si lo podía velar como uno de los nuestros. O en Argentina, uno escuchar a Borges sí, claro, decir que nunca se le perdonó a Pedro Enrique el color de su piel. Pero que uno leía a Bioy Casares, a mí que me impresionó El espejo de Morel, y luego a Sábato, que fueron discípulos de Pedro Enrique Ureña, y nosotros todavía no hemos apreciado a Pedro Enrique Ureña en toda su dimensión. No. Entonces, hay que rescatar eso, y en eso usted está. Yo no puedo dejar escapar la oportunidad de su presencia aquí para preguntarle. Vamos a caer al final en la visita. Hoy es jueves, aquí grabamos los jueves, salimos los viernes a las 10 de la noche, pero hoy se desarrolla la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a la República Dominicana, pero eso lo dejaremos para el final. Primero yo quiero preguntarle al profesor Iván Atón. Bueno, exhortarle a que siga ayudando a que el dominicano conozca su historia y su importancia en esta isla. De aquí partió todo, hasta los cambios geopolíticos de aquí partió todo. La gente no se da cuenta. Segundo, entonces preguntarle, ¿en qué mundo vivimos? ¿Multipolar? ¿Bipolar? ¿Una potencia sola? ¿Otra potencia económica también importante? ¿Qué mundo vivimos hoy en día para que la gente pueda comprender qué papel podemos, qué podemos esperar y qué podemos ver? Es un mundo multipolar, que es distinto a un mundo multilateral. Porque en el mundo multilateral debe existir la cooperación. Sí. En el mundo multipolar, las potencias, los hegemones, inciden donde está su esfera de influencia. Y hay como una especie de repartición. Y ustedes dirán, pero eso no es muy trágico. Esa es la historia de esa especie a la que nosotros pertenecemos, la humana, que nos hemos pasado en nuestra existencia, dominándonos conquistándonos unos a otros. Entonces, ese mundo multipolar, según Robert Kaplan, es un mundo de anarquía comparativa. ¿Qué explica un mundo multipolar? Lo que pasó en Siria. Quien determina en Siria es Turquía. Hay un nuevo neo-otomanismo, es decir, el Imperio Otomano con Erdogan, pero ya de la mano del Islam detrás. En el caso de Rusia, la Rusia ortodoxa. Todo ese elemento de Putin siguiendo las líneas geopolíticas de Catalina la Grande, las fronteras de Rusia, mientras más la extendamos, mejor. Y ella fue la que se tomó Crimea con Potenki. Claro, ella quisiera, eso quisiera él, pero así es. Pero es una línea de Catalina la Grande, no fue que Putin se lo inventó. Y los servicios de inteligencia rusos, es decir, Checa, NKVD, donde estuvo Beria, KGB o la FSB, no es nada más y nada menos que los Oprichnik de Pedro el Grande. Claro. Eso es la tradición en Rusia. Claro. Entonces, en ese mundo multipolar, ¿y cómo dejamos a los descendientes de Kung Fu Tzu? A mí siempre me produce cierta risa cuando me dicen, el Partido Comunista Chino y los chinos comunistas son más capitalistas que los descendientes de David Ricardo. En China lo que hay es un elemento fundamental, el confucianismo. Que lo están reviviendo ahora. Que Xi Jinping, después de los arreglos que deja el hombre clave del siglo XX para que China resurja de sus cenizas, que es Deng Xiaoping, pero es en base a Confucio. Entonces, aquí estamos viendo un mundo multipolar donde otro pueblo milenario, la India, que está a la derecha, con Modi, religiosa, que va a bascular a favor de ¿quién? De Estados Unidos. Por eso el acuerdo AUKUS, porque la India tiene problemas por donde casi nadie le gustaría tenerlo, que es a 5 kilómetros de altura en el Himalaya. En el Himalaya, ¿y con quién? China e India. Ahora tienen un arreglo que cuando van a pelear
no usan armas de fuego. El último incidente, que fue el año pasado, murieron 22 soldados de la India, algunos 20 de la China, pero lo que hacen es que se dan patadas, se dan porrazos, se dan pellizcos, hasta mordidas se acepta. Pero esa India no solamente es la mayor población del planeta, es que claro, esa India tiene una clase de casta, lo que llaman schedule caste, que es la que tiene Bangalore, y por eso vemos la incidencia en el mundo tecnológico. Esa India tiene tradición de las matemáticas. Entonces, esa India ahora tiene una incidencia demográfica y económica en el mundo. Pero, sin darnos cuenta, el mundo multipolar nos lleva a Arnold Toynbee. Y un discípulo de Toynbee, que se nos hace más cercano, para mí es uno de los pensadores más lúcidos después de la mitad del siglo XX, Samuel Huntington. Y ahí nos encontramos con el choque de civilizaciones. Ahí voy. Eso lo vamos a abordar después de esta primera pausa comercial, porque creo que ahí es donde vamos, coincidimos en muchas cosas. Nos volvemos después de la pausa comercial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los Juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Continuamos, amigos, nuestra conversación. Nos habíamos quedado en un mundo multipolar con una descripción muy bien hecha de los polos principales, los hegemones principales, China, Rusia. No hablamos de Estados Unidos ni de Norteamérica, que en cierto modo Estados Unidos es un hegemón, Norteamérica y Europa, perdón, es una parte complementaria, también sigue siendo otra área importante. Tal vez no es un hegemón, pero es otra área también importante, hay que tomar en consideración, pero que se alinean. Y él hablaba entonces, terminaba con la India y hablaba de que al fin y al cabo, además de un mundo multilateral donde están surgiendo potencias importantes como la India, que sobrepasó en población, tiene 1.4 casi billones de habitantes, sobrepasó más o menos por 2, vamos a ver, 2 billones o 1 billón y algo a China. Hablaba de que caemos entonces en la mente más lúcida, con lo que yo coincido plenamente, del siglo XIX, vamos a decir, que fue el profesor Samuel Huntington, que el principal libro, digamos, el que ha tenido mayor incidencia fue a finales de la década de los 90, cuando él escribió El choque de civilizaciones, que había escrito anteriormente Un mundo en sociedades cambiantes, Political Order in Changing Societies, o sea, el orden político en sociedades cambiantes. Pero en ese libro de Choque de Civilizaciones, él plantea lo que yo creo, y parece ser que hoy sucede, un choque de civilizaciones, en este caso, Rusia por razones, digamos, de conveniencia estratégica, pero China y Oriente versus el choque contra Occidente, vamos a verlo así, contra los valores occidentales, en el que hay una pequeña potencia por ahí en el medio, chiquitita, pero que juega un papel fundamental, que se llama Israel. ¿Qué usted dice, profesor, porque usted trajo a colación el choque de civilizaciones? Hay dos cosas fundamentales para comprender la humanidad. Primero, hay que salir del bosque, porque a veces nosotros nos limitamos solamente a nuestro espacio, pero el mundo es mucho más complejo. Y es historia y demografía. Entonces, Occidente, su demografía apenas es el 13%. Sí.
Aquello va... Entonces estamos en un proceso que olvidamos entonces que se necesita esa vitalidad, pero también se necesita la parte espiritual, porque en geopolítica cuando uno ve, no es solamente el aspecto tecnológico, económico, cultural y militar. No, que da aliento a un imperio. ¿Cuál es el referente? Y el referente nuestro parece que lo hemos fusilado, porque Occidente es cristianismo, derecho romano y filosofía griega. Entonces ahora todo es simplemente hedonismo. Entonces no hay algo peor, decía Octavio Paz, que tener prosperidad sin sacrificio y sin esfuerzo, porque se pierde el sentido. Entonces parece que en Occidente llegamos a un espacio donde solamente nos hemos preocupado por disfrutar, y entonces ¿qué sucede? Eso no es, en el largo plazo no se mantiene, y viene el problema de que pasamos por alto que las civilizaciones, la humanidad ha tenido como 27, y esas civilizaciones no son permeables culturalmente, tecnológicamente sí. Entonces en el mundo occidental creemos que todo el mundo nos está siguiendo. No. Te pueden seguir porque van a escuchar a Mozart, a Chopin. Aunque Mao haya prohibido el piano, ahora hay 48 millones de niños chinos practicando piano. Es decir, en ese aspecto cultural sí, pero en un mundo post-occidental. ¿Por qué? Porque hay una convergencia tecnológica. Tú te desarrollaste en el ámbito de las comunicaciones. Pues yo envié a mi secretario de Estado a reforzar que no utilicen la tecnología china, porque ya tiene tecnología china, a ese nivel. Pero hay una convergencia tecnológica con divergencia demográfica. Y eso es importante tomarlo en consideración. Entonces, ese choque de civilizaciones nos muestra a nosotros que, bueno, apoyamos que se derrocara al Shah, Mohammad Reza Pahlavi, pero quienes subieron al poder fueron unos fundamentalistas islámicos que se fundamentan ¿en qué? En una teocracia chiita. Pero por ser teócratas chiitas van a andar en un burro, aunque la mentalidad que puedan tener se corresponda con andar en un asno. No, te van a fabricar drones, porque la historia de la humanidad demuestra que se es permeable en términos tecnológicos, no así en lo que te da identidad. Entonces, ese es el gran problema de Occidente. El referente es como influenciador Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, o los grandes filósofos que ha tenido el mundo occidental, o los científicos, o Isaac Newton, a pesar de su arrogancia, o Copérnico. No, lo que en Occidente estamos teniendo como referente no son esas personas ni aquellos que realizaron epopeyas dignos de ser emulados. No, son personas, mujeres que hacen promesas de coito sin garantías y son influencers. Hombres que hablan de sus intimidades y hacen cosas ridículas que en nada aportan. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente, mientras en India se reafirman en valores del hinduismo, en Rusia los niños los están llevando a que entrenen sambo en la propia iglesia ortodoxa y los valores de la Santa Madre Rusia, y en el Islam más que nunca los niños memorizan el Corán. Y en China a los muchachos Confucio, y tiene que pasar el Guokao, porque si usted no pasa ese examen del Guokao, usted no le da prestigio a la familia. Entonces, en Occidente llega Trump y dice, no, yo tengo 200 muertos diarios por sobredosis de droga y la mayoría son jóvenes. ¿Dónde yo voy a llegar si los jóvenes de mi país? Y ahora Bill Gates admite que utilizó LSD y que también utilizó cannabis
Y eso es Bill Gates. Pero hubo alguien por ahí que admitió que él usó cocaína cuando era jovencito en la universidad. Entonces nos damos cuenta que en Estados Unidos hay un problema de salud pública con las drogas. Entonces Trump llega y la gente se equivoca con Trump. Trump llega porque la base de Estados Unidos, como diría Max Weber, es la ética protestante. Claro. Entonces, en esa ética protestante, yo no puedo tener agenda LGTBQ. Usted quiere pelear espada que no sea de bronce, yo no le voy a promover que usted pelee espada que no sea de bronce, y mucho menos que usted le diga a los hijos, a los niños, que hagan eso. Entonces, yo gané, fue por eso. Yo gané porque yo tengo un problema de salud pública. Porque la droga se mantiene en base a corrupción, en base a violencia y en base a dinamitar la familia. Porque donde llega alguien con un vicio, la familia se dinamita. Entonces, yo gané por eso. Lo de Trump es un tema de forma, no de fondo. Por eso gana. Cuando le hacen ese disparo, que por el tic nervioso le rozó la oreja y él se yergue. Sí, levanta la mano. Es el Mesías, es el Mashiach. Entonces, no, Dios fue el que me salvó. Entonces, ese disparo que lo iba a matar a él, mata a los demócratas. Y en base a que Dios lo salvó, ¿a quién yo voy a tener ahí? Algo que hace mucho tiempo la derecha en Estados Unidos trabajó. Y fue lo siguiente: vamos a preparar a jóvenes que ni siquiera asistan a las escuelas, sino que sean preparados en la casa, con la visión protestante. Y esa niñita que está ahí de 27 años, como la speaker, la portavoz de la Casa Blanca, eso es una muchacha formada en esos valores blanco, anglosajón, protestante. Marco Rubio viene de esa misma línea política. Tomando en cuenta que ahí viene la incidencia hispana, es un secretario de Estado, pero de ascendencia cubana, que habla bien el idioma de sus ancestros. Eso es para que tomen nota la gente que ponen a los muchachos a estudiar en otros idiomas y después olvidan que el español es el único idioma que se habla en el Océano Pacífico, desde California hasta Chile, y también se habla en África. Y es el segundo idioma más importante en la Internet. Que aquí limitemos el español a 200 palabras con cosa y con vaina y ponemos a los muchachos a escuchar dembow, que el 95% es mala palabra, eso es otra cosa. Pero la élite del mundo está aprendiendo español por el tema de la demografía. Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente que está ahí con Trump, el lente que se pone es el lente de esos padres fundadores que forjaron ese país en base a la visión protestante. Entonces, Trump es una respuesta a la decadencia de esos valores ligados a ¿qué? A un mundo que la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, a quien favorece el proceso de globalización económica, es a China, porque de 193 países que hay, China tiene superávit con 175 y solamente Estados Unidos tiene un déficit con China de más de 200 mil millones de dólares. Entonces Trump no es que esté tirando tiros por aquí a lo loco como la gente quiere. No. Es un problema de forma, no de fondo, porque eso lo hacen los demócratas con soft power o poder blando. El tema de Gaza, Netanyahu hace mucho tiempo que habló de lo que se iba a hacer ahí en Gaza. ¿Eso es casualidad? No, eso no es casualidad. ¿Y usted cree que si hubiese ganado Kamala Harris, le hubiesen quitado el apoyo a Netanyahu? No, es que Israel existe por Estados Unidos y su apoyo. Y Estados Unidos no puede darse el lujo, y el mundo occidental, de que Israel desaparezca. Eso no quiere decir que se esté a favor sobre todo el mundo occidental de las atrocidades que a veces se cometen en contra de los palestinos. No. Es un tema de realismo político. Y a veces, don Joaquín, que es la sorpresa que yo me llevo, la gente piensa que estamos en un mundo de vegetarianos. Y no es así. Por eso los fascistas decían que la guerra es la partera de la historia.
Y ese mundo que nosotros estamos ahora es un mundo desgarrador. ¿Por qué? Porque es un cambio de época. Estamos alumbrando una nueva época. Por razones casi de tiempo, yo me veo en la obligación de parar una conversación interesantísima porque eso explica, la gente no entiende lo que está aconteciendo y cree como usted dice que es. No entiende. Y esos factores importantes religiosos que motivaron la independencia norteamericana, ¿por qué se fueron de Europa en ese momento? Las razones, cómo ha motivado eso y que estamos, bueno, nada, hay una nueva época. Pero tengo la obligación de preguntarle, la visita de Marco Rubio, aunque ya él más o menos anunció y dijo a lo que, antes de partir, a lo que iba, ¿qué podemos esperar? Yo creo que aquí se hablará, me imagino que de seguridad, se hablará de drogas, se hablará del tema de Haití de alguna manera, se hablará del tema de comercio y el tema de China en menor medida porque aquí no hay ninguna zona estratégica que esté bajo el dominio de China, pero que es lo que quieren evitar los norteamericanos. Pero, de todas maneras, ¿qué se puede esperar de esa visita a su juicio? Yo creo que nosotros por el tema chino no hay inconveniente, porque el lineamiento del Estado dominicano con Estados Unidos siempre ha sido el más cordial y el más atento posible. Claro, el principal socio comercial, el hegemón. 60% del turismo. Claro. El Banco Central dice que las remesas superaron los 10.000 millones de dólares. Entonces, oye, eso es incontrovertible. Ahora, el tema haitiano, con más de 30 mezquitas, requiere especial atención. Entonces, creo que ese es un tema que la administración Trump, que autorizó ya que se erogaran unos fondos para dar armas a la policía, porque hay un asunto que la gente quizás pasa por alto y debemos tener cuidado. La comunidad internacional y Estados Unidos quizás no se están dando cuenta que la debacle de Haití puede ser un cáncer que haga metástasis en toda la isla y que entonces el pueblo que pudo lograr una epopeya, una hazaña como la que hemos logrado nosotros a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos como pueblo, hemos crecido más de un 5% en los últimos 50 años y este país es otra cosa. Y la estabilidad política. Y a pesar de todo, aquí el sistema de partidos que funciona. Los partidos políticos han hecho alternancia. Usted podrá ver que escarceo, pero este país es un ejemplo en América Latina. Entonces vamos a dejar que colapse este lado de la isla, porque de aquel lado no hay cabeza. Yo recuerdo cuando aprendí una frasecita en latín que era muchacho, cuando caput dolet, caetera membra dolent. Cuando duele la cabeza, el resto del cuerpo. Oh, pero si en Haití la élite política todavía no le permite a más del 65% de su población tener identidad, ¿dónde vamos a llegar? Entonces vamos a dejar que eso se transmita, pero el tema de nuevo del financiamiento de mezquitas en Haití. Y las bandas también no constituyen un peligro, no solamente para Haití, sino para la región también. Lo que pasa es que las bandas, yo siempre digo que nada se mantiene si no hay financiamiento. Entonces, esas bandas, cuando usted le quita el financiamiento, a mí, yo siempre digo, que ya yo soy un señor mayor, a mí no me pueden venir con cuentos. ¿Y quién usted me va a decir a mí que una gente que no terminaron ni siquiera un bachillerato, tiene los recursos? Y esas armas cómo llegan? Pero usted me está hablando de Rambo o de un SEAL, o son SEALs los que están allá. Hable con los que financia y pero usted verá. Están cerca. Y están ahí. Quítele la visa a esa gente que financia. Prohíbale que los hijos de esas personas estudien en las universidades en Estados Unidos. Sáquele el dinero del bolsillo y usted verá cómo esas bandas desaparecen. Vamos a ser más honestos. Por eso me gustó algo que hizo el presidente Trump con la presidenta Sheinbaum.
Y es que la presidenta Sheinbaum de México le muestra a él en la conversación, oiga, hay un informe de la Oficina del Tabaco y el Alcohol que indica que del gobierno de Estados Unidos le dieron armas de alto calibre a los narcotraficantes. Yo quiero que usted me ayude en eso. Y digo, no, eso no vuelve a pasar. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos arme a los narcotraficantes? Entonces, lo mismo pasa en Haití. Esas armas no se hacen aquí en República Dominicana. No. Entonces, vamos a tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que ver de dónde salen. Porque la corrupción, y siempre lo digo con el tema de las drogas. Yo recuerdo una vez el general John Kelly, jefe del Comando Sur, allá en el Congreso de Estados Unidos, decía, miren, pero es que esa gente son los que ponen los muertos. A esa gente es que le socavan el Estado. Es más, enfrentan al Estado los narcotraficantes. Pero es que somos nosotros los que compramos. Pero peor aún, el lavado. La Bruce, que es el principal experto en geopolítica de las drogas, dice que de cada dólar que genera la droga, ¿dónde se lavan 70 centavos? En Estados Unidos. O sea, me van a decir que un señor que no terminó bien el bachillerato va a establecer toda esa red que estableció el Chapo. Entonces, vamos a ser más serios. Tiene que haber complicidad, porque eso no se hace. Miren, hay que tener un MBA, hay que tener un MBA para usted hacer lo que esos narcotraficantes hacen en logística, en mercadeo. Eso no es fácil, pero eso es con complicidad. Entonces, yo entiendo que el tema haitiano, porque también está la droga ahí. Sí, son tres cosas. Es fundamental para Estados Unidos con República Dominicana. Y ojalá, y esto sea una nueva era de prestar una atención no a lo que vemos por fuera, sino a las raíces que permiten que en Haití se mantenga esa situación. Es decir, no es a las consecuencias que vemos de una pandilla, es a las causas que permiten que en Haití existan pandillas. Y en otros aspectos, yo creo que hay una realidad. República Dominicana tiene una ubicación geográfica fundamental. No. Por eso cuando China mostró interés en el puerto de Manzanillo, no. Y República Dominicana es un país que ha sabido, y eso no podemos ser mezquinos, ha sabido jugar después de lo que sucedió en Cuba con la Revolución Cubana, a poder manejarse estando en las esferas de un imperio. Si no, pregúntenle a Cuba lo que le pasó. Entonces, a veces la gente hace unos análisis que yo digo, pero se bebió la pastilla de Ubicatex de 1000 miligramos. Los imperios no se hacen por plebiscitos. Y entonces Estados Unidos tiene líneas políticas. Cuando yo conversaba una vez con don Tonito Abreu Flores, a quien yo quise de una manera entrañable, y me decía, mira Iván, aquí la gente habla tonterías. ¿Crees que los americanos van a enviar una invasión para que Bush volviera a ganar democráticamente? No. ¿Y tú crees que sin la forma en la cual el profesor se manejó con Balaguer, este país hubiese avanzado? Hay gente todavía, y yo tengo la experiencia personal con el general José Ernesto Cruz Brea, que una persona, esposa de un alto dirigente de la izquierda, yo estaba con don Tonito Abreu y con Flores Estrella, y ella dice, pero usted es el hombre que estaba en el DNI, que perseguía a mi marido y a mí. Y le dice, ¿cómo se llamaba su esposo? Le dice, ay señora, eso es el general José Ernesto Cruz Brea. Cuánto lo siento, su esposo nunca estuvo perseguido, siempre estuvo infiltrado. Porque Estados Unidos se ocupó en lo que se llama la doctrina de seguridad nacional.
porque Estados Unidos dijo, si yo no puedo ser imperio, como lo decía Kissinger, en América Latina, no lo voy a hacer en ningún otro sitio. Y por eso los presidentes, habían sectores que eran incontrolables. Si no, pregunten en Uruguay lo de Dan Mitrione con los Tupamaros. Entonces se le pegan unos muertos a veces, pero no se dan cuenta que Estados Unidos nunca ha dejado de tener el control. Así es. Bueno, con esas palabras cerramos esta interesantísima entrevista con don Iván Ernesto Gatón Rosa, quien ha dado hoy explicaciones muy contundentes, con una gran base y demostrando además su cultura de lo que significan los movimientos entre los imperios, de la importancia de uno conocer sus valores, de uno saber también cuál es su posición dentro de este mundo convulso que casi pare una época nueva. A él queremos darle las gracias de nuevo por su presencia, por habernos honrado con su presencia, por todo lo que ha dicho, y exhortarle a que siga enseñando en el inicio de la República, en la frontera y en todos los lugares, que siga enseñando, que siga demostrando la importancia nuestra y que siga apuntalando las primacías dominicanas. Será, amigos, hasta el próximo viernes en una nueva entrega de Comentarios y Reflexiones.